Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, auto y trabajo. Todos queremos envejecer con dignidad, caminar sin miedo y mantener nuestra independencia hasta el último día. Sin embargo, hay un enemigo invisible que debilita el esqueleto sin avisar. Eso se llama osteoporosis. Cuando un adulto mayor sufre una fractura por fragilidad, el impacto va mucho más allá del dolor físico. Se quiebra también su seguridad, su rutina y muchas veces su alegría de vivir. ¿Será la fragilidad un destino inevitable de la edad o podemos cambiar el rumbo de esta historia para derribar mitos y descubrir las claves de una longevidad activa, protegida? Conversaremos con una experta en la materia, la doctora María Teresa Flores Guzmán, especialista en geriatría, y ya escucharán ustedes su currículum. Bienvenida, querida doctora Flores, por estar aquí con nosotros. Ay, muchísimas gracias, doctora Irma. La verdad es que es un placer el poder dar a conocer estos temas. De todas las edades tenemos que estar muy enterados, entonces muchísimas gracias. Gracias, doctora. Pues como les dije, les voy a compartir, pero es muy breve porque su currículum es tan amplio que no nos alcanzaría media hora de este programa y queremos aprovecharla. La doctora Teresa Flores Guzmán egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hizo la especialidad de geriatría en el Hospital General Regional del IMSS, avalado por la UNAM. Hizo un curso de posgrado en osteología, que es sobre los huesos, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Médico densitometrista certificada por la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Expresidente de la Asociación de Geriatría y Gerontología en Querétaro, filial del Colegio Médico de Querétaro. Miembro de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, profesora del campo clínico de geriatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, geriatra del Hospital General de Querétaro y en su práctica privada actualmente se encuentra en el Hospital Ángeles Centro Sur. Pues aquí le dejamos, doctora. De verdad, este tema, ¿desde cuándo nos lo han solicitado? Y bueno, qué mejor que usted como geriatra, especialista en los adultos mayores, que cada día la población estamos envejeciendo, nuestra pirámide se está invirtiendo, somos muchos ya las personas adultas mayores que requerimos de tener información. Doctora Tere, ¿por qué es importante que hoy platiquemos de este tema? Realmente es relevante, dado que la población está envejeciendo. Se sabe que las fracturas por fragilidad ocupan actualmente al año 37 millones de fracturas en todo el mundo y se sabe que si pudiéramos hacer el conteo, son 70 fracturas por minuto en todo el mundo. ¡Qué barbaridad! Y esto es relevante porque en las mujeres, sobre todo después de los 50 años, esto lo sabemos en México, realmente uno de cada 12 se va a fracturar en algún momento a partir de los 50 años. Y de los caballeros, de los hombres, uno de cada 20 va a tener una fractura. Entonces, estos datos nos dan la relevancia de que todos estamos envejeciendo y cada vez va a ser más común. Hay datos por ahí de que la fractura de cadera tan solo va a subir 400% el tamaño de la cantidad de pacientes que tenemos hoy. Entonces, esto, sumando a nuestro envejecimiento como población, pues va a ser una mayor cantidad en los siguientes años. Por eso la importancia de esta entrevista, sí. Doctora, muchas gracias nuevamente. ¿Cómo define clínicamente una fractura por fragilidad para que nuestro público lo entienda? Estas fracturas tienen que ver con un mecanismo de un trauma de baja energía. Esto quiere decir que es al caerse una persona de su plano de sustentación, de estar de pie, y tener una fractura en ciertas zonas como radio distal, la muñeca,
húmero proximal, que es aquí en el hombro, alguna vértebra o la cadera. Estas fracturas, normalmente con esa energía de mecanismo de trauma, no debería de haber una fractura. Sin embargo, eso la define. O sea, es una persona que no se tendría que fracturar por una caída de estar parado o de pie, y sin embargo ocurre. Entonces, usted dijo de columna. Ajá. ¿Por cargar algo pesado sin caerse se puede fracturar? Fíjense que en realidad sí. O sea, hay fracturas por fragilidad que se pueden dar incluso y lo he visto con pacientes y es muy lamentable, a veces pasan inadvertidas, no necesariamente tiene que haber caídas. Las fracturas vertebrales son las fracturas osteoporóticas más comunes. Entonces, pacientes que van al súper y que ponen los brazos en el carrito, solamente el acto de moverlos puede generar una fractura. Estirar el bracito para apagar la luz, obviamente si hay una caída, pues mayor riesgo, pero esto es importante porque hay personas que no saben que las tienen, sobre todo las vertebrales. Baja la estatura, empiezan a observar que hay cambios en la forma de su espalda, ¿no? Encorvamiento. Sí. Y estos datos nos dicen que ahí hay una alerta. Ahí seguramente hay que ir a buscar que no haya una fractura. O que ya hubo, doctora, exacto, y le hemos dejado pasar pensando que es parte del envejecimiento, ese encorvamiento, exacto, eso que nos vamos haciendo más chiquitos. Como que fuera normal. Como que fuera normal, ¿verdad? Sí. Doctora, normalmente las fracturas son atendidas por los traumatólogos, exacto, pero estamos hablando de la población adulta mayor. Este abordaje debe ser tanto por el geriatra y no solamente por el traumatólogo. Sí. Ya tenemos esta alianza ortogeriátrica, nació por ahí en los años 60 en el modelo de Hastings en Inglaterra. Y esto ha dado mucho impacto porque ya tenemos estudios en nuestro país y en otros países del impacto en la mortalidad. El que se trabaje en equipo en agudo, o sea, cuando alguien llega a urgencias, nosotros los geriatras vamos a evaluar todas las características de los pacientes, qué enfermedades tienen, qué medicamentos toman, si tienen algún problema de memoria, si ya tienen más vulnerabilidad para volverse a caer, como cataratas, algún problema como Parkinson. ¿Hay algo que está haciendo que se estén cayendo? A veces las caídas se tienen, por ejemplo, que ver con un desmayo, ¿no? Pérdida del estado de conciencia. Y es importante indagar, a ver, se cayó y se fracturó, pero ¿por qué se cayó? ¿Cuántas caídas vienen? Y el impacto del trabajo en equipo es relevante porque la fractura, los ortopedistas son maravillosos cirujanos que van a ayudar a que el hueso sane, pero todo lo que esté alrededor y todos los riesgos que adyacen al paciente van a generar que ahora sí que lo vamos a atender nosotros, y sobre todo para que no haya más complicaciones después de la cirugía y que no tenga más fracturas. Entonces, el trabajo en equipo es clave. Por supuesto. Sí. Por supuesto, doctora. Leímos en su currículum que usted es densitometrista, un estudio que hace años ya hemos escuchado, pero mal realizado. Incluso se decía densitometría en las parroquias, y era del codito, era del dedito, completamente inadecuado. Sin ser más técnicos, porque le vamos a dedicar este tema a una entrevista más amplia. Platíquenos usted, por favor, ¿qué rol juega la densitometría ósea en la detección temprana, ya no de fracturas, del riesgo de fractura? Claro que sí. La densitometría es el estudio más relevante para detectar. Ahora incluso le hemos encontrado otros alcances, como también valorar la masa muscular. Pero algo importante es que cuando hay una fractura por fragilidad, para iniciar el tratamiento no necesitamos la densitometría. Basta con el hecho de haber tenido el mecanismo de lesión, de haber caído de su plano de sustentación, para poder iniciar el tratamiento lo antes posible. Definitivamente ese paciente sí necesita una densitometría, sobre todo para cuantificar cómo están los huesos y si damos una intervención farmacológica o no farmacológica debidamente, cuánto mejoró en el tiempo. Esto es importante porque pocos centros tienen esta evaluación de cambio mínimo significativo. Quiere decir,
cuánto tiene que moverse en gramos por centímetro cuadrado al año para que sea relevante el cambio, porque a veces podemos a ojo de buen cubero ver que mejoró, pero cuantitativamente hay que medirlo. Claro. Y la realidad es que la densitometría es un estudio maravilloso que nos puede fácilmente dar esta información, pero hay que saberlo interpretar. Hay desgaste en la columna en personas mayores, a veces puede sobrevalorar o sobreestimar la cantidad de densidad en la columna y tener nada más cierta reserva. Igual es un estudio operador dependiente, requiere una capacitación importante del técnico y de la persona que lo interpreta. Entonces, tenemos que, si hay ahora, justo por la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo, hay cursos de entrenamiento para densitometristas, hay cursos de osteoporosis, hay cursos que nos pueden ayudar a ver más allá del test score y de valorar cómo está la densitometría tomada, si está adecuadamente rotulada cada vértebra. Todos esos datos nos van a decir si es valorable o no. Y a veces aparte de esos datos clínicos y de estos cambios técnicos, es muy importante el ojo de quien está interpretando, doctora, porque hay subjetividades que si no se tiene el entrenamiento adecuado, las proyecciones, como ya dije técnicamente, las adecuadas, el diagnóstico no es certero, ¿cierto? Claro, exactamente. Doctora Tere, usted como geriatra, ¿qué les diría a nuestro público que nos esté escuchando, tanto a los adultos mayores como a sus familiares? ¿Cuáles son las banderas rojas que les van a indicar que un paciente, que su familiar o ellos mismos sufrirán de una fractura pronto? Y no se trata así como que de poner una esfera mágica. Son predictores, ¿verdad? Exacto. Estas fracturas por fragilidad, o sea, alguien que ya tuvo una fractura va a tener mucho más riesgo de tener otra fractura en los primeros 2 años. Si alguien tiene una fractura de cadera, una fractura de radio distal o de la muñeca, obviamente una vertebral, los siguientes 2 años va a haber algo que se llama riesgo inminente de fractura. O sea, esos 2 años son vitales para dar tratamiento y dar todas las medidas para que no se vuelvan a fracturar. Ahora tenemos algunas formas de predecir qué tanto riesgo tiene alguien de fracturarse. Utilizamos un método, una página de libre acceso que se llama el FRAX. Tenemos nosotros como población mexicana datos relevantes para calcular a 10 años cuánto riesgo tengo de fractura. Esto es importante porque también hay un modo de paga que se llama el FRAX Plus y toma otros datos como la diabetes, que también aumenta muchísimo el riesgo. Pero tan solo la calculadora nos arroja información. Más del 20% de fractura mayor osteoporótica a 10 años es un riesgo alto. Y más del 3%, entonces de una de cadera. Y esto nos puede ayudar junto con la predicción de caídas, hacer evaluación, cómo está caminando el paciente, cuántas veces puede levantarse de la silla sin detenerse, estas pruebas como predictoras de fuerza de las piernas y qué tanto se puede una persona caer, por ejemplo. Qué interesante, doctora. ¿Esto es confiable para que la gente lo busque? ¿O es una aplicación? ¿O cómo la puede buscar nuestro público? Realmente sí se puede hacer individual. Lo recomendable es que sea la evaluación en conjunta por el médico, porque hay algunos datos que requieren cierta orientación. Ahí mismo la página del FRAX nos dice cuánto equivale una unidad de alcohol, por ejemplo. 120 mililitros de destilado, una cerveza pequeña. O sea, realmente calcular cuántas unidades de alcohol, si hay familiares de primera línea, la edad, el peso. Incluso no necesitamos densitometría para calcular el riesgo. Basta con los factores. Esto es importantísimo. Y yo les diría a nuestros radioescuchas, visiten a su geriatra. Él debe ser ya a partir de los 65, vamos a poner 65, doctora, porque sabemos que a partir de los 60 ya el médico de cabecera debe ser el geriatra, así como en la infancia el pediatra. Claro. Ya tener esta cultura, y ya tenemos en Querétaro muchos geriatras, doctora, ya se fundó en el Colegio Médico ya hace algunos años la Asociación Civil de Geriatras y Gerontólogos. Tenemos muchos, probablemente no todos los que necesita nuestra población, pero de verdad, tanto en instituciones que no había, como a nivel privado, pueden consultarles, doctora. Sí, es importante. Doctora Flores,
¿cómo se hace la diferencia de envejecimiento óseo normal de ya una patología grave? Esto es muy importante porque hay fracturas que están en un terreno de osteoporosis primaria, como en las mujeres, el caso de la menopausia, pero cuando ya tenemos un terreno patológico o cuando esa fractura ya nos está alarmando, siempre lo recomendable es que hagamos algunos estudios, algunas pruebas para saber si estamos en una causa secundaria, si tenemos un tema de calcio muy alto, tenemos hormonas tiroideas elevadas que están generando un recambio óseo más acelerado. Las personas que pueden tener algún tumor en el caso de las mujeres en mama, por ejemplo, en los hombres es muy relevante hablar del cáncer de próstata y cómo puede llegar a descalcificar y generar fracturas, incluso a veces sin caerse. Hay algunas pruebas que también se tienen que hacer para ver, incluso nos podemos dar cuenta desde la densitometría y el calcio en orina de 24 horas, cómo está la paratormona, que son las que principalmente regulan al calcio. Pero este tipo de enfermedades, aunque parecieran raras o que no se van a fracturar tan seguido, créanme que es muy relevante. Entonces, a veces encontramos fracturas por fragilidad y esto cada vez es más común en gente más joven. Y esto tiene que ver con particularmente actualmente la diabetes. La diabetes descontrolada, sí. Yo veo lamentablemente incluso densitometrías que están en rango de osteopenia, pero pacientes muy descontrolados con diabetes e inclusive a veces acompañando de falla renal. Tienen un muy alto riesgo de fracturas y además esos pacientes que se llegan a fracturar a veces no les va muy bien. Tienen más complicaciones. A pesar de ser jóvenes. Sí. Doctora Tere, hemos estado insistiendo en estos micrófonos de que el médico debe ser cada día más clínico. Sí. Entiendo que hay estudios como estos que nos menciona, como la densitometría ósea dual de columna y cadera y todos los avances que ya hemos escuchado que se han incrementado. Pero antes que estudios somos clínicos, doctora. Claro. ¿Y usted qué herramientas clínicas usa en su consultorio para medir el riesgo de sus pacientes geriátricos? Esto es muy importante porque desde que vemos cómo llega el paciente caminando, las características del trastorno de la marcha, ¿no? Si ya notamos que le cuesta trabajo moverse, es bien importante si está usando bien el bastón. Hay veces que el auxiliar de la marcha lo está usando mal, de una patita, un monopodálico de 4 patitas, y a veces se utiliza a una altura inadecuada. Desde ahí nos damos cuenta cómo se está moviendo el paciente. Importante siempre cómo está la parte cognitiva. Las personas que tienen deterioro cognitivo, por algunas pruebas como hacemos a veces el Mini-Cog o una prueba de Montreal, hacemos algunos exámenes para ver cómo está la memoria y esto es relevante porque entre más riesgo de deterioro cognitivo, más riesgo de caídas. Nosotros en consultorio medimos la fuerza de prensión. Esto es un estudio, la verdad, muy sencillo. Todos los médicos pueden tener un dinamómetro en el consultorio. Los digitales tienen buena correlación con el YAMAR, que pudiera ser el mejor, el estándar, pero la fuerza de prensión nos puede predecir riesgo de sarcopenia. Entonces, desde hombres menos de 27 kilos fuerza, mujeres menos de 16, ya ahí es un foquito de alerta. Pero algo que impacta mucho en el riesgo de caer es particularmente levantarse de la silla. O sea, si hace una prueba y tarda más de 15 segundos en hacer 5 repeticiones, o a veces algunos pacientes no lo pueden hacer ninguna vez, ese paciente tiene mucho más riesgo de una caída. Hacemos una evaluación nutricional en donde detectamos qué tan buen está el estado nutricional y qué tan deficiente está la ingesta de calcio. Ustedes, y ahí sí la población en general, pueden entrar a una calculadora de consumo de calcio de la IOF, de la International Osteoporosis Foundation, en donde les van a ingresar a la semana cuánto ingieren de alimentos, cuántos vasos de leche, etcétera. Y esto nos va a decir al final cuánto calcio se está consumiendo al día aproximado. Y esto también es relevante porque a veces depende mucho de eso, qué tan bien estoy comiendo para ver si requiero un suplemento. Claro. Entonces, las pruebas de riesgos de caídas, vemos desde luego los ojos, cómo están sus ojitos. Tenemos a la mano siempre una lámpara, un oftalmoscopio, ver cómo está, si hay cataratas. Esto ya nos marca el riesgo. Si alguien más tiene mucho más riesgo de alguna caída y sobre todo el equilibrio. Hay algunas pruebas que nos ayudan para ver postura de los 2 piecitos juntos, semitándem, uno un poco más adelante y en tándem.
esta prueba de desempeño físico nos predice qué tan mal está el equilibrio. Y al observar también la velocidad de la marcha, qué tan lento camina el paciente, hacemos una prueba de 4 metros, regresa el paciente y cuánto se tardó en esos 4 metros en caminar. Todos estos datos nos arrojan información e incluso también las escalas de fragilidad. Ahora sabemos que hay capacidad intrínseca y hay otras maneras de medirlo, pero los pacientes que tienen más vulnerabilidad de complicarse es con los que tenemos que incidir más y son los que más alto riesgo tienen, sobre todo en la consulta, en la clínica, si ya hubo una fractura. Qué interesante todo esto que nos está diciendo, doctora, y está al alcance de todos saber ya que si tengo equilibrio, a ver, párate en un pie y ve si puedes, y todo esto se puede ir reforzando. ¿Qué tanto puedes abrir latas, y no necesitamos tener el dinamómetro, que bueno, pues seguramente que tiene un costo, pero ver esa parte, qué postura tengo, con qué velocidad camino. Y todo eso es clínico, doctora, y solo es de observación. Que ustedes, los expertos, pueden desde ahí ya tener un parámetro para después confirmarlo. Sí, ¿qué tanto se puede caer? Así es. Doctora Tere, ¿cómo afecta la polifarmacia al riesgo de fracturas? Actualmente, de verdad, la población mayor es un número impresionante el que se toma para diabetes, para hipertensión, que eso sí no podemos quitarlos, pero hay otros muchos que hemos ido sumando y que ya nos hacen unos pastilleros de 3 en la mañana, 5 en la tarde, 6 en la noche, y ya tenemos una polifarmacia, doctora. ¿Cómo nos afecta esto? Esto es súper importante. Yo diría que es la parte medular de las caídas. Muchos pacientes tienen un abuso, sobreuso de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, por ejemplo, que se utilizan para dormir, para el estrés. Y a veces se usan de manera inapropiada en adultos mayores. Automedicado, que es lo peor. Y ahí es donde sí puede haber caídas, puede haber malos los reflejos, los pacientes van a tener mayor deterioro cognitivo. Y misma historia, los medicamentos hipnóticos en general pueden tener el riesgo, incluso al inicio del uso de algunos antidepresivos, y sobre todo algunos que tienen más riesgo de actividad anticolinérgica, como amitriptilina, por ejemplo, imipramina, que esa familia de fármacos aumentan el riesgo. Otros medicamentos es el mal uso de los fármacos para el control de la diabetes. Los pacientes adultos mayores las tenemos que llevar a las personas mayores a un rango no tan estricto de glucemias en ayuno, porque las hipoglucemias pueden aumentar el riesgo. Misma historia, algunos antipsicóticos, algunos diuréticos. Antihipertensivos, doctora. Entonces, estos fármacos de manera indirecta pueden causar caídas, pero también hay fármacos que pueden aumentar el riesgo de osteoporosis, como los corticosteroides, a veces ahora usados con estos fármacos milagro que traen adentro corticosteroides. Que no les avisan, ¿eh? No. En la etiqueta nosotros nos toca ser los policías de los fármacos porque los pacientes no los reportan, pero ellos lo consideran como un suplemento. No, y me sentí perfectamente, yo no podía caminar, y a partir de que tomo esta pastillita y vemos magia. La carita de luna llena. Exacto. Y dices, esta persona está con esteroides, enmascarado en estos medicamentos milagro. Y algo importante es destacar que también desde la edad joven, los jóvenes que están envejeciendo con epilepsia, por ejemplo, utilizan fármacos que desde jóvenes usan fenobarbital, la difenilidantoína, ¿no? Que ahora todavía se sigue utilizando, y a algunos otros que compiten en el cuerpo por este metabolismo de la vitamina D, generando osteomalacia. Entonces, este joven que empezó con epilepsia a los 15, 20 años y ya llegó a los 40, 50, seguramente si no le hemos medido la vitamina D, va a tener más riesgo de una fractura. Entonces, los medicamentos son esenciales en todas las etapas de la vida, revisar y vigilar. Sí, tener ese seguimiento, ¿no? Porque yo soy hipertenso y me dieron hace 20 años X medicamento, voy a seguir con la misma dosis. Exacto. Tiene que ir siendo ajustada a la edad, a las necesidades y personalizada, doctora. Pues amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos con la doctora María Teresa Flores Guzmán.
Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Bien, amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos platicando con la doctora Tere Flores Guzmán, médico geriatra, quien nos está hablando por las fracturas por fragilidad en adultos mayores. Doctora Tere, ¿cómo maneja la desnutrición y la sarcopenia en la consulta? Cuando usted detecta a un adulto mayor que pues ya tiene todas estas pruebas de las que hablábamos, sugestivas de que hay esta pérdida de hueso y músculo. Eso es importantísimo, el abordaje con proteína. Es eso, poner sobre la mesa una ingesta mucho más proporcional a las necesidades, 1 a 1.2 o nos podemos ir hasta 1.5 gramos por kilo, dependiendo también la función renal. Y suplementamos proteína. Hay muchos preparados, algunos son vegetales, algunas son animal. Siéndoles honesta, la que podamos usar e incluso fortificar la comida. Echamos mano, obviamente, de los profesionales de nutrición para que den un plan hecho a la medida. Enfocarnos también en la salud bucal, porque el no poder masticar, el no poder comer o triturar alimentos, esto hace que la ingesta sea más baja en proteína. Obviamente orientar de que no coman tanto carbohidrato, menos pan, menos harinas, un poquito más hacer hincapié en la ingesta de proteínas y por supuesto el ejercicio. Tiene que ser un ejercicio predominantemente de carga. Ejercicios como sentadillas, algunas mancuernas, le sugerimos usar algunas ligas de resistencia. Aquí echamos igual mucho mano del apoyo con fisioterapia, valorando si hay alguna limitación para moverse, qué tanto pueden tolerar, obviamente también la medicina del deporte, pero particularmente al inicio del ejercicio, el que quieran hacer. A veces pueden bailar, a veces pueden empezar a nadar, algunos pueden empezar a caminar. Todos los ejercicios son válidos. Romper el sedentarismo, doctora. Exacto. Hábleme, por favor, de cinco alimentos ricos en proteína que les recomienda a estos adultos. Importante y número 1, el huevo. Tiene mucha vitamina D, la proteína es impresionante. ¿Cuántos al día? Al día podemos consumir 2 o incluso hasta 3, pero el huevo es la piedra de oro y aparte es barato. Bueno, así es, accesible, tiene más accesibilidad, doctora, a diferencia de otros. El pescado, en esta época sabemos que el pescado tiene muchísima proteína, también tiene vitamina D. Las carnes, particularmente doctora, perdone, y hablando de la sardina, que está enlatada, ¿funciona? Claro que sí, tiene calcio, mucho calcio y es nutritivo. A lo mejor por el fósforo en algunos pacientes no lo vamos a usar, como en falla renal, pero sí, el atún también. O sea, mientras lo consumamos de manera regular, y tiene proteína. ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana, sin problema. Nos decía de carne. ¿Qué tipo de carne? ¿Roja, blanca? Sorprendentemente, la carne con más alto valor nutricional es la carne de puerco, pero tiene que ser magra, de preferencia no preparada con manteca, ni con como las carnitas. Ni con la grasita que viene. De preferencia guisada. Magra. Y es de muy alto valor nutricional, pero a veces promovemos que sean blandito, como también la carne molida, que puede ayudar a hacer algunos preparados y que sean fáciles de masticar, pero las carnes rojas no son las enemigas, obviamente preferir algunas que tengan menos grasa. Y la manera en la preparación también, algunos suplementos en polvo, que hay muchos de manera comercial, pueden funcionar. Y eso nos puede ayudar a darle un plus junto con los lácteos. Díganos uno, doctora. Uno de los favoritos, pues tenemos el Casec, el Proteinex, Habits, que ese es más vegano, la proteína HP de Neupenta. Son algunos ejemplos e incluso en algunas farmacias las pueden adquirir de menor costo. Y incluso también en Costco, ¿no? En estas tiendas departamentales donde pueden comprar alguna lechita que venga muy, muy, muy fortificada. Tener nada más cuidado con las personas que viven con diabetes o con falla renal para adaptarlo. Ahí siempre tocar la puerta de nutrición para que nos apoye. Claro. Pero la proteína es la clave del éxito en la sarcopenia. Excelente, doctora.
Doctora Tere, ¿cuál es el tiempo ideal que se puede esperar una persona que sufrió una fractura para decir sí hay que operarla? Porque ya hemos visto que adultos mayores dicen vamos a manejarlo conservadoramente. Claro. Y se podría entender por esta osteoporosis que puede tener esa fragilidad mayor. ¿Y cuánto tiempo pueden esperar? Esto es una gran pregunta a nivel mundial y ya tenemos en el consenso que tuve oportunidad de participar, el consenso de indicadores de calidad del manejo de fractura de cadera en México. Establecimos un tiempo de espera para fractura de cadera que es la con más devastadores resultados. Claro. No más de 48 horas. No, es muy corto. Es corto. ¿Y qué esperamos en esas 48 horas? ¿Por qué no lo decidimos al instante? La realidad es que a veces demora por ignorancia. Las nuevas directrices nos dicen que, bueno, la fractura de cadera, por ejemplo, es una emergencia. Obviamente hay ciertas características de los pacientes que nos hacen ponerlos en condiciones de entrar a quirófano, pero son pocas contraindicaciones para entrar al quirófano y es importante que el paciente entre lo más pronto posible porque entre más demora quirúrgica aumenta la mortalidad. Entonces, ¿quiénes no se van a operar? Por ejemplo, bueno, los pacientes que tienen fractura de cadera, yo les diría que la mayoría se van a operar, incluso aquellos que estén postrados, sobre todo en las fracturas, le llamamos nosotros transtrocantéricas, que no son del cuello del fémur ni de la cabeza del fémur. A veces incluso de manera paliativa les ponen los ortopedistas un clavo, operan o fijan el hueso para que no duela y para que sea fácil que el paciente esté más estable. Las fracturas, las otras intracapsulares que son de la cabeza del fémur, puede ser que sí requieran otro manejo, pero realmente la mayoría se tienen que intervenir, no importa la edad. O sea, la edad no va a definir que se opere pronto o no, lo va a definir el estado físico del paciente, las enfermedades. Vuelvo a lo mismo, actualmente la que más genera complicaciones en el posoperatorio es diabetes e enfermedad renal crónica. Sí, definitivamente son enfermedades crónico-degenerativas que afectan a muchísimas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Doctora, hablaba usted de un paciente que se va a hospitalizar y tenemos que luego ese confinamiento, ese posoperatorio es prolongado. ¿Cómo previene el delirium o la desorientación posoperatoria de los pacientes? Esto es muy relevante en la vida hospitalaria porque también nos cuesta días de estancia hospitalaria y complicaciones del paciente. El delirium es fácil detectar quiénes tienen más riesgo, personas que tienen demencia, personas que tienen uso de algunos fármacos, y solo por pisar el hospital tenemos el 20% de riesgo de tener delirium. Después del quirófano, pues el riesgo aumenta. Lo número 1 es prevención. El método que se llama terapia multicomponente, que es todos estos abordajes no farmacológicos, la hidratación, mantener muy bien hidratado, que el familiar la mayor parte del tiempo pueda acompañarle a pie de cama. La orientación, decirle dónde está, qué horas son, quiénes son los que están ahí, mantener al paciente con buena audición y visión, si él usa lentes, si él tiene un auxiliar auditivo, pues ponérselos. Claro. Es relevante que se vigile el dolor y que se controle el dolor de manera adecuada. Igual el monitoreo de las evacuaciones, igual la uresis, si está orinando, no está orinando, eso es muy relevante en el impacto del delirium. Otra cosa importante es la parte de mantener ocupado al paciente en el día, que esté haciendo cosas, que no esté completamente desocupado, y esto le va a dar mucho forma al ciclo de sueño-vigilia. O sea, que cuando es de noche duerma, que cuando es de día esté despierto. Para no invertir. Sí. No se recomienda como tal un fármaco para prevenirlo, no hay una evidencia de esto, pero al detectar el delirium o el estado de confusión, esta agresividad de repente que llega y que fluctúa, de repente el paciente está más despierto, más normal, más ubicado y de repente se nos pierde. Eso nos va a ayudar justo el detectarlo cuando ya se está poniendo en riesgo para que demos algún fármaco si fuera necesario. Pero de verdad lo más importante es evitarlo con todas esas medidas. Y a mí me queda claro y quiero redundar en este sentido, que nuestros adultos mayores requieren de nuestra presencia, de no cambiarlos de su entorno, de lo menos posible. La gente cree que es
alguien que esté presente, pero en otro lugar, cuando ellos toda su vida han estado en su casa, con sus cosas, que incluso con los ojos cerrados saben llegar al baño. Y hablando del entorno físico, prepararlos, los espacios para que ellos tengan esa seguridad, y no olvidar que para allá vamos todos. Todo mundo. Entonces, si ellos tienen sus lentes, sus aparatos auditivos, ellos van a sentirse con mucha mayor seguridad. Es como un niño, en el momento en que se siente abandonado, crea inseguridad, ansiedad, y luego lo interpretan, ay, no, quiere atención. Definitivamente nos falta mucho amor por nuestros adultos mayores, mirarlos con compasión. Y la compasión, doctora Tere, tiene 3 elementos. Uno de ellos es cognitivo, sé lo que te pasa. Otro sensitivo, entiendo lo que estás sintiendo porque me estoy poniendo en tus zapatos. Y el tercero, que es el activo, ¿cómo te puedo ayudar, papá, mamá, hermana, hermano, abuelita? Yo creo que esta actitud nos hace mucha falta, de mirarlos no como la gente que ya no me sirve, sino como aquel que dio todo y que en este momento requiere. Porque todo, doctora Tere, regresa. Regresa. Doctora, ¿hablaba usted de diabetes, de demencia? Estas enfermedades crónicas, ¿cómo aceleran la fragilidad ósea? Eso es relevante, como lo mencionábamos con la diabetes, aumenta mucho la descalcificación de los huesos, la verdad impacta al mismo tiempo, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, particularmente la artritis reumatoide, y más si estamos con uso de corticosteroides, enfermedades que pueden pronunciar la osteoporosis, la mala absorción intestinal, diarreas crónicas, la enfermedad celíaca. Pueden llegar a hacer que los nutrientes no se absorban o no se aprovechen de la mejor manera. Y también hay algunas enfermedades en los riñones en donde no se pierde suficiente calcio, o al revés, estamos teniendo pérdidas de calcio a través de la pipí, a veces algunos litos, algunas piedritas en el riñón. También hay enfermedades, desde luego, de la tiroides, de las paratiroides, que pueden alterar la calidad ósea. Entonces, todas las enfermedades, hay enfermedades crónicas que generan cierto grado de inflamación, pueden también detonar mayor disminución de la masa ósea. Obviamente la menopausia pues es parte de nuestra vida, es natural, pero el no llevarla bien, el no tener esa precaución de hacerse esos estudios puede generar que si se agrega algo más, esta densidad ósea se pierda más rápido. Sí, doctora, y culturalmente antes decían, las mujeres por esta menopausia son las que tienen el riesgo de fractura. No es cierto. No. Hombres y mujeres, por supuesto que todos tenemos este riesgo. Y lo más lamentable, no porque no sea importante, que cada día mayor número de jóvenes, como usted lo mencionaba, doctora. Exactamente. Doctora Tere, ¿usted ha observado este síndrome poscaída de que un paciente adulto mayor se fracturó y tiene un miedo que lo paraliza porque no quiere volver a caerse? Sí, este espectro de estrés postraumático, porque justo si nosotros nos caemos en una etapa más joven, pues nos duele, nos sobamos y nos vamos. Pero una persona mayor le genera, y sobre todo si hay fractura, un impacto emocional durísimo, porque genera miedo a volverse a caer, pero es un miedo aterrador. Esto genera incluso incapacidad de levantarse. Muchas veces no quieren volver a rehabilitarse, no quieren pararse, no quieren caminar. No quieren que les toquen. Y aquí mucho tiene que ver la terapia física, intervenir poco a poco dándole seguridad para poder tener fuerza, moverse de mejor manera. Y sí, muchas ocasiones tenemos que entrar, obviamente los psicoterapeutas nos pueden ayudar con algunas técnicas para el miedo, pero sí farmacológicamente también hay que intervenir, porque si no lo hacemos de manera oportuna, perdemos tiempo útil o muy importante para la recuperación. Entonces, es trabajo en equipo junto con la familia. Si la familia, el paciente le dice que no se quiere mover y la familia decide no moverlo, pues imagínense, esto va a generar, es un círculo vicioso y ya no va a poder caminar. Claro, y yo lo he visto en familias que ya también los hijos son adultos mayores y que
ay no, yo ya no lo voy a mover porque se me puede caer o porque yo también me puedo lastimar. Definitivamente no debe ser una excusa, hay que pedir apoyo para saber cómo movilizar a un adulto mayor, cómo no lesionarme, porque es cierto. Y esto no hay más que visitar al geriatra, preguntarle todas nuestras dudas y por supuesto, repito, tratar con amor a nuestros viejitos, porque lo requieren muchísimo. Sí, poner esa parte de la empatía, de cómo tratamos a las personas de mayor edad, es bien importante. Sí, doctora, definitivamente yo creo que nos falta un poquito más de conciencia de cómo estamos envejeciendo y repito, como lo ves, de veras. Exactamente. Y vamos a ver ¿Qué podemos modificar? Seguramente estamos moviendo no solamente la conciencia de la gente que nos escucha, doctora, sino también su corazón para poder mirar a su viejito, a su viejita con un poco más de amor y con muchas herramientas y recursos que ya tenemos, doctora, y que antes no se conocían. Sí. Doctora Tere, una vez que un paciente tiene esta fractura de cadera, siempre decían, mira, si te fracturas la cadera es casi ya la antesala, o sea, como que mortal. Claro. Sí puede ser si no lo atendemos adecuadamente. Claro. Pero ¿qué tanto en este momento, con todos estos recursos, se recupera la independencia total de nuestro paciente tras una fractura grave? Esto es importante y tenemos datos incluso de nuestro Hospital General de Querétaro. Y déjenme decirles que es interesantísimo que antes de la fractura, la mayoría se valían solos. Y posterior a la fractura en México tenemos datos que a 2 años solo el 70% se recupera exactamente como ya estaban, pero todos van a tener al menos una capacidad disminuida para valerse. O sea, a lo mejor si antes iba solo se transportaba solo, antes iba solo a hacer sus compras, a lo mejor ahora ya le cuesta más trabajo. Entonces, esto es importantísimo porque el 10% se va a morir el primer mes. Lamentablemente la mortalidad es altísima y al año de fractura de cadera casi un poco más del 30%. Entonces, esto, aparte de la disminución de las capacidades, pues impacta también en la mortalidad. Ay, doctora, tenemos muchísimo que platicar y seguramente no será la primera vez que ojalá y nos haga el honor de volver a acompañar. Gusto. Doctora, llegamos a la etapa de los mitos. Sí. ¿Qué le parece si usted me dice verdad, mentira? Perder estatura y encorvarse es parte normal de la vejez, porque era típico. Ajá, mito. Claro. Completamente es un mito. Muy bien, doctora. Los hombres no sufren de osteoporosis ni fracturas por fragilidad. Igual, mito con mayúsculas. Muy bien. Sí. Si un adulto mayor tiene huesos frágiles, es mejor que ya no haga ejercicio, se vaya a lastimar. Un gran mito. Entre menos me muevo, más me voy a descalcificar. Y entre menos edad tengo y menos me muevo, o sea, ese sedentarismo es peor. Claro. El uso de bastón o andadera debilita y hace más dependiente al paciente. Y esto lo tienen muchos pacientes, ¿eh? Ay, no, yo parezco ya viejito, ¿no? Claro. Y el uso inadecuado, ¿mito o realidad? Es mito, porque es un auxiliar. Si llega un punto en el que dejamos de necesitarlo, bien, pero nos va a ayudar a evitar caernos, nos va a ayudar a caminar mejor. Doctora, hablábamos antes de la entrevista que tenemos la oportunidad de caminar en este centro. Qué inseguras las calles. Sí. Y si no tenemos este auxiliar de un bastón, de ir acompañados, el riesgo por no tener una superficie adecuada es tremendo. Sí. ¿Mito o realidad, doctora? Un paciente de más de 85 años ya no resiste la cirugía de cadera. Mito con subrayado y de rojo. Sí, no. ¿Cuál es la mayor edad que ha tenido? 100 años. Ahí con la doctora Georgina Hernández, excelente ortopedista del Hospital General, tuvimos la fortuna de operarla. Y déjenme decirles que entre más grandes, los que son nonagenarios, octogenarios y la centenaria que tuvimos chance de conocer, les va mejor. Déjenme decirles que alguien que se fracturó la cadera antes de sus 70 años tiene mucho más riesgo de complicarse. ¿Por qué? Porque es la punta del iceberg, esa fractura de cadera y todo el estado, toda la reserva física y cognitiva
para haber tenido esto antes, quiere decir que no estamos tan bien. Pero las personas adultas mayores sí tienen 1 o 2 patologías, pero la verdad, la mayoría les va mejor incluso. Otra, doctora, tras una fractura grave, el paciente nunca volverá a caminar ni a ser independiente. Completamente es un mito, y sobre todo ahí depende de toda la rehabilitación de posterior. ¿Qué tanto lo vamos a mover? Que nos informen, dependiendo el tipo de operación que le hayan hecho, si lo puedo parar y caminar a las 24 horas con prótesis, y si tiene un clavo centromedular, lo puedo apoyar, puedo sentarlo, puedo moverlo. A lo mejor no voy a empezar a caminar tan inmediato hasta que el ortopedista vea que consolidó el hueso, pero lo tengo que mover. Ya se quedó muy atrás la postración. Entonces, dependerá mucho que vuelva a hacer sus actividades, y puede bailar y puede caminar y hacer su vida, pero va a depender de todos los cuidados y la fuerza que gane en esos músculos. A mayor reposo, mayor sarcopenia. Sí. Entonces sí pasa eso. No, está fracturado que esté. Ya no lo muevan. No, por favor. Si alguien sano se inmoviliza un brazo, ese brazo se va a atrofiar. Claro. Entonces, vamos a tomarlo muy en cuenta. Mucho. Doctora Tere, y las personas que le están escuchando nos piden sus contactos. ¿Nos puede, por favor, compartir? Claro que ¿Dónde? sí. Yo me pueden encontrar en Instagram. Tengo ahí alguna información también que comparto, como ma.teresaflores. Y yo trabajo en el Hospital Ángeles Centro Sur. Ahí estamos en Cardio Sur. Tenemos un teléfono, 442, es 229-1342. Ahí estamos en un grupo de colegas y pues bueno, quedamos a sus órdenes, incluso en redes para cualquier duda, ahí estamos. Doctora, sabemos que los geriatras, mucha de su consulta ya es domiciliaria. Sí. Contamos también con usted y nos pudiera compartir un teléfono donde por WhatsApp le contacten. En este mismo número que les comenté, ahí también es 442-229-1342. Ahí con todo gusto les podemos dar la información, y sí tenemos visitas, porque hay personas que verdaderamente es una odisea salir, no pueden salir de domicilio, y tenemos una red de colegas. Cuando a veces es una urgencia, nos apoyamos y buscamos quién vaya. Entonces, la idea es que en casa hay servicios gubernamentales, hay servicios que están mejorándose en Querétaro, pero tenemos mucha necesidad de ir a casa. Entonces, claro que sí. Estamos bien, doctora. Pues amigos, envejecer es inevitable, pero fracturarse y perder la autonomía no tiene por qué ser el destino de nadie. Hoy la geriatría nos demuestra que con prevención, ejercicio de fuerza, un hogar seguro y el tratamiento adecuado es posible mantenernos de pie y fuertes en cualquier etapa de la vida. Nos llevamos herramientas valiosísimas para cuidar a nuestros padres, abuelos y a nosotros mismos. Gracias, doctora Flores, por recordarnos que la medicina no solo suma años a la vida, sino vida y movimiento a los años. Muchas gracias, querida doctora. Muchísimas gracias, doctora. Sigo con muchas ganas de participar y a movernos todos. A movernos todos. Bien, amigos, por hoy es todo. Gracias nuevamente a la doctora Flores por la generosidad de su tiempo y sus conocimientos compartidos, a RTQ por este espacio que valora su salud, y a ustedes por su gentil atención a estas entrevistas, las cuales pueden volver a escuchar en todas las redes sociales como Salud Integral, Vida y Familia. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, nos escuchamos en una semana con otra interesante entrevista. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.